tardes. La vez pasada hice el video sobre mi pensamiento a mi leal saber y entender de por qué Donald Trump debería de ser llevado ante la justicia internacional por sus dichos que pueden ser hechos. Ese es el problema. Y ahí nos encontramos con una gran una gran laguna legal. Independientemente, quiero hacer el comentario muy personal de que yo viendo documentales de repente empiezo o me empiezan a decir, no es que hubo este hecho, fulano de tal actuó de tal manera, fulano de tal hizo, fulano de tal dejó de hacer. Digo, ¿de qué me están hablando? No entiendo. Voy a tratar de ser lo más abstracto que se pueda en este aspecto. Quisiera empezar con lo que es el principio de legalidad. Es un principio fundamental del derecho público, conforme al cual todo ejercicio de potestades debe de sustentarse en las normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción. Por esta razón, se dice que el principio de la legalidad asegura la seguridad jurídica. Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del derecho público y en tal carácter actúa como parámetro para decidir que un Estado es un Estado en derecho, pues él, en el poder, en su fundamento y límite en sus normas jurídicas. En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de la ley obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango de ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera de los derechos del individuo. Por lo tanto, son materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada del Poder Ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la afectación de los derechos al Poder Legislativo, refleja doctrina liberal de la separación de poderes. Todos tenemos bajo la ley la protección de la misma ley. No se le está negando a Donald Trump una defensa y una protección bajo las leyes. Todo lo contrario. Lo que se desea es que sus dichos no pasen a hechos. Vuelvo con el principio que todavía es una gran laguna vacía dentro del derecho de la potencialidad. Desgraciadamente, dentro de la historia hemos visto que esa potencialidad de ideas, de dichos, se han convertido en hechos que han llevado a la humanidad a grandes desastres. Quisiera seguir con los artículos que mencioné de la Carta de las Naciones Unidas. Artículo primero. Los propósitos de las Naciones Unidas son: fracción primera, mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos, de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos,
y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural u humanitario, en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer excepción por motivos de raza, sexo, idioma, religión. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Artículo 2. Fracción 4. Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, en cualquier forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Fracción 5. Los miembros de la organización prestarán a esta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta carta y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la organización estuviera ejerciendo acción preventiva o coercitiva. Artículo 11. Fracción 1. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso en los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer recomendaciones al respecto de tales principios a los miembros o al Consejo de Seguridad o a este y aquellos. Fracción 3. La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Artículo 14. Salvo lo dispuesto en el artículo 12, la Asamblea General podrá recomendar las medidas para su arreglo pacífico de cualquiera situaciones que fuere su origen que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones, incluso las situaciones resultantes de una violación de las disposiciones de esta Carta que se enuncian en los principios y propósitos de las Naciones Unidas. Artículo 24. Fracción 1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y reconocer que el Consejo de Seguridad actúa en nombre de ellos al desempeñar las funciones que se le impone en aquella responsabilidad. Fracción 2. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan definidos en los capítulos 6, 7, 8 y 12. Fracción 3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su consideración informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales. Artículo 35. Todo miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a cualquier controversia, cualquier situación de la naturaleza expresada en el artículo 34 a la atención del Consejo General de Seguridad o de la Asamblea General. Fracción 2. Un Estado que no es miembro de las Naciones Unidas podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controversia que le sea parte, si acepta de antemano en lo relativo a las controversias de las obligaciones de arreglo pacífico establecidas en esta Carta. Fracción 3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto a asuntos que sean presentados de este acuerdo con el artículo quedará sujeto a las disposiciones de los artículos 11 y 12. Artículo 36. Fracción 2. El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración todo procedimiento que las partes hayan adoptado para el arreglo de las controversias.
Fracción tercera. Al hacer recomendaciones de acuerdo con este artículo, el Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico por regla general deben de ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia conforme con las disposiciones del Estatuto de la Corte. Artículo 39. El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza de la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán adoptadas y tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Artículo 40. A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antes de hacer las recomendaciones o decisiones de las medidas de las que trata el artículo 39, podrá instar a las partes interesadas a que cumplan en las medidas provisionales que juzguen necesarias o aconsejables. Dichas medidas provisionales no perjudican los derechos, las reclamaciones o la posesión de las partes interesadas. El Consejo de Seguridad tomará debida nota del incumplimiento de dichas medidas provisionales. Y si bien dije que me he basado para que Donald Trump sea llevado ante la justicia internacional en los principios de Nuremberg, quisiera dar lectura a los mismos. Principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg. Tomado del proyecto del Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, compendio de instrumentos internacionales pertenecientes a la ONU, abril de 1983, aprobados por la Comisión de Derecho Internacional en 1950 y presentados a la Asamblea General. Principio 1. Toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción. Principio 2. El hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito de derecho internacional no exime de responsabilidad de derecho internacional a quien lo haya cometido. Principio 3. El hecho de que la persona que haya cometido un acto que constituya delito de derecho internacional haya actuado como jefe de Estado o como autoridad de Estado no lo exime de la responsabilidad conforme al derecho internacional. Principio 4. El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no le exime de la responsabilidad conforme al derecho internacional y si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de opción. Principio 5. Todas personas acusadas del delito de derecho internacional tienen derecho a un juicio imparcial sobre los hechos y sobre el derecho. Principio 6. Los delitos enunciados a continuación son punibles como delitos de derecho internacional. Inciso A. Delitos contra la paz. Planear, preparar, incitar o hacer la guerra de agresión o una guerra que viole tratados, acuerdos o garantías internacionales. Segundo, participar en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos mencionados en el inciso 1. Inciso B. Delitos de guerra. Las violaciones de las leyes o usos de la guerra que comprenden, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, el asesinato, el maltrato o la deportación para trabajar en condiciones de esclavitud o cualquier otro propósito de la población civil de territorios ocupados o que de ellos se encuentre, el asesinato o el maltrato o prisioneros de guerra o de personas que se hallacen en el mar, la ejecución de rehenes, el saqueo de la propiedad pública o privada,
destrucción injustificable de ciudades, villas o aldeas, o la devastación no justificada por necesidades militares. Inciso C. Delitos contra la humanidad. El asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean llevadas a cabo de perpetrar un delito contra la paz o crimen de guerra o relacionados con él. Principio séptimo. La complicidad en la comisión de un delito contra la paz, de un delito contra la guerra o de un delito contra la humanidad, de los enunciados en el principio sexto, constituye asimismo un delito de derecho internacional. Si bien todo ha quedado en un dicho, es posible que se lleve a un hecho. Sigo insistiendo en lo mismo. Que el derecho internacional tenga una laguna no quiere decir que esa laguna no pueda ser cubierta. Si se logra que Donald Trump vaya ante la justicia internacional por todo lo dicho y las amenazas proferidas para el quebrantamiento de la paz entre dos estados soberanos, los jueces, los fiscales, los postulantes tendrán la obligación de cubrir esa laguna legal. También puse en el video anterior la frase non-liquid. El derecho utiliza la expresión non-liquid, literalmente, no está claro, en latín. Cuando un órgano jurisdiccional no puede responder a la cuestión controvertida por no encontrar una solución para el caso, o bien por no haber una norma directamente aplicable. La fórmula era empleada con estos fines en el derecho romano, permitiéndose una cuestión que permanece imprejuzgada de manera indefinida. Sin embargo, la mayoría de los ordenamientos jurídicos actuales se prohíbe que el juez niegue dar solución al caso que se plantea. C. Parte del dogma del ordenamiento jurídico es pleno, por lo que, utilizando las herramientas interpretativas adecuadas, el juzgador siempre puede encontrar una solución. ¿Cuáles serían los medios para tapar esta laguna legal? El derecho supletorio, la interpretación extensiva, las fuentes del derecho, como son las costumbres o los principios generales del derecho. Lo único que está prohibido dentro del derecho penal es la analogía. Pero los jueces, el juzgador, tiene la obligación de tapar esa laguna legal que ahora aún existe. Es una cuestión imprejuzgada. Se tiene ahora la oportunidad jurídica de llevar estas ideas para que no se repitan los hechos que se han repetido en el pasado. Antes de Nuremberg, ¿no existía derechos humanos? Había una vaga idea de derechos de guerra que fueron violados por
las potencias del eje y también por los aliados. Pero se abrieron puertas legales para poder juzgar esos actos. Ahora, si todo mundo tiene la opción de pensar lo que se le dé la gana, porque no se trata de gobernar el pensamiento, de regular el pensamiento. Si hay que regular el pensamiento que puede llegar a ser pensamiento de Estado, el pensamiento de una persona que puede llegar a tomar la jefatura de un Estado, eso sí hay que regular. Proferir amenazas, dar a entender mi posición racista, xenofóbica, sexista, como jefe de Estado, es inaceptable en cualquier país. Les agradezco mucho su atención. Espero que esto sea de utilidad y que me apoyen. No creo que el Estado mexicano quiera hacer algo al respecto. Espero que en otros países en donde tenga yo el honor de ser visto y oído, algún Estado que diga, ¿es posible?, llame la atención de las autoridades internacionales. Vuelvo a repetir las palabras del doctor Jesús Velasco. La soberanía se defiende desde adentro, no con dichos, con hechos y desde adentro. Y es precisamente esta señora que tenemos aquí atrás la que tenemos que defender, la patria. Gracias.